Me llamo Ezequiel Vargas. Tengo 67 años y fui carpintero toda mi vida hasta jubilarme hace apenas 3 años. Hoy estoy sentado en el sofá gastado de mi amigo Horacio, sin casa, sin dinero y sin dignidad porque mi propia hija Jimena y su esposo Tadeo me han quitado todo. Firmé unos papeles confiando en ellos mientras me recuperaba de mis problemas de corazón y ahora me entero que vendieron mi casa, vaciaron mis cuentas bancarias y me han dejado en la calle como a un extraño. Antes de continuar con la historia de cómo mi hija me quitó todo y me dejó en la calle, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo mi testimonio. Ezequiel, tienes que comer algo, insiste Horacio mientras coloca un plato de frijoles con tortillas en la mesita frente a mí. Su casa es pequeña, apenas 2 habitaciones en un barrio humilde de la Ciudad de México, pero ha sido mi refugio estos últimos 3 días. No tengo hambre. Lo único que siento es un dolor profundo en el pecho que no tiene nada que ver con mi corazón enfermo. Es la traición. Por las noches no duermo pensando en mi hermana Soledad, quien depende de mí y ahora está temporalmente con una sobrina que apenas la tolera. Compadre, no puedes seguir así, dice Horacio sentándose frente a mí. Tienes que hacer algo. ¿Hacer algo? ¿Qué puede hacer un viejo contra su propia hija? Jimena fue tan fría cuando me pidió que abandonara la casa. Papá, la propiedad ahora está a nuestro nombre y necesitamos venderla. Te dimos suficiente tiempo para encontrar dónde vivir. Sus palabras siguen resonando en mi cabeza. Todo comenzó hace unas semanas, después de mi último episodio cardíaco. Los médicos dijeron que necesitaba reposo, que el estrés podía matarme. Jimena y Tadeo comenzaron a visitarme con más frecuencia. Al principio me sentí afortunado por tener una hija tan atenta. Qué ingenuo fui. Una tarde, Tadeo llegó con un montón de papeles. Son solo formalidades, don Ezequiel, me dijo con esa sonrisa que ahora reconozco como falsa, para ayudarlo con sus trámites bancarios mientras se recupera. Firmé sin leer. ¿Por qué desconfiaría de mi propia familia? Ahora sé que esos documentos incluían una carta poder, una autorización de venta de mi propiedad y el acceso a mis cuentas bancarias donde guardaba los ahorros de toda mi vida como carpintero. ¿Has consultado con algún abogado?, pregunta Horacio, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Con qué dinero?, respondo amargamente. Me dejaron sin un peso. Ni siquiera pude sacar todas mis herramientas del taller. Mis manos, curtidas por décadas trabajando la madera, tiemblan al levantar la taza de café que Horacio me ofrece. Estas manos construyeron muebles para las mejores casas de México, restauraron piezas coloniales para museos y tallaron la cuna donde durmió Jimena cuando nació. Ahora no sirven ni para sostener una taza sin derramar su contenido. Horacio suspira. Ha sido mi amigo desde que éramos jóvenes trabajando en el mismo taller de carpintería. Él se dedicó a la plomería después, pero nuestra amistad nunca cambió. Ahora está jubilado también, viviendo modestamente con su pensión. Mi compadre Guillermo tiene un sobrino que es abogado, dice después de un momento de silencio. Tal vez pueda aconsejarte, al menos para saber si hay algo que puedas hacer legalmente. La idea de enfrentarme a Jimena en un tribunal me revuelve el estómago. A pesar de todo, es mi hija, la niña que llevé sobre mis hombros, la adolescente cuyas lágrimas sequé cuando su primer novio la dejó, la mujer que acompañé al altar. ¿Cómo llegamos a esto? Lo pensaré, respondo sin convicción. La verdad es que no sé qué hacer. Mi vida entera estaba en esa casa. Construí cada mueble, arreglé cada desperfecto, planté cada árbol del jardín. Era el hogar donde viví con mi esposa Margarita, hasta que el cáncer se la llevó hace 8 años. Era el lugar donde esperaba pasar mis últimos días, donde guardaba los recuerdos de toda una vida. El sonido del teléfono interrumpe mis pensamientos. Horacio se levanta para contestar. Habla en voz baja, pero alcanzo a escuchar que menciona mi nombre. Cuando regresa, su expresión ha cambiado. Era Soledad, dice preocupado. La sobrina le ha dicho que no puede quedarse más de una semana con ella. Dice que no tiene espacio. Mi corazón se encoge aún más. Soledad, mi hermana mayor, depende completamente de mí desde que la artritis deformó sus manos y rodillas. Vivía conmigo en una habitación adaptada especialmente para ella. Ahora está con una sobrina que siempre dejó claro que cuidar de ancianos no es lo suyo. Tengo que hacer algo, digo,
más para mí mismo que para Horacio. No puedo dejar a Soledad desamparada. Por eso mismo necesitas hablar con un abogado, insiste Horacio. No es justo lo que te hicieron, Ezequiel. No es legal. Tal vez tenga razón. Aunque la idea de denunciar a mi propia hija me destroza, no puedo permitir que Soledad sufra las consecuencias de mi ingenuidad. Me levanto con dificultad. Las rodillas me duelen después de décadas arrodillándome para trabajar la madera. Está bien, digo finalmente. Llama a ese abogado. Mientras Horacio va a hacer la llamada, me acerco a la ventana. Desde aquí se ve una pequeña plaza donde algunos ancianos juegan dominó. Me pregunto si alguno de ellos habrá pasado por algo similar. ¿Cuántos padres son traicionados por sus hijos en sus últimos años? ¿Cuántos terminan sin techo después de haber proporcionado uno durante toda una vida? Horacio regresa con una sonrisa cautelosa. El sobrino de Guillermo nos espera mañana a las 10. Dice que llevemos todos los documentos que tengas. No tengo muchos, respondo. Solo lo que pude meter en esta maleta antes de que me echaran. Ni siquiera me dejaron llevar mis álbumes de fotos. Con lo que tengas será suficiente para empezar, dice Horacio, poniendo una mano en mi hombro. Lo importante es que estás dando el primer paso. Esa noche, acostado en el pequeño sofá que Horacio ha convertido en cama para mí, no puedo dormir. Recuerdo el día en que Jimena y Tadeo se casaron. Yo estaba tan orgulloso, viendo a mi hija hermosa en su vestido blanco. Tadeo parecía un buen hombre entonces. Tenía un negocio de importación de electrodomésticos que iba creciendo. Nunca imaginé que ese negocio fracasaría años después, ni que verían en mí y en mis posesiones la solución a sus problemas financieros. Recuerdo también el nacimiento de Jimena, cómo Margarita y yo nos turnábamos para cuidarla cuando enfermaba, cómo trabajé horas extra para pagarle una buena escuela. Todo ese esfuerzo para terminar así, traicionado y abandonado. A la mañana siguiente, Horacio me despierta temprano. Ha preparado café y huevos rancheros, mi desayuno favorito. El gesto me conmueve. Come bien, me dice. Hoy necesitas fuerzas. Mientras desayunamos, Horacio intenta animarme con historias de nuestros días de juventud, cuando trabajábamos juntos y soñábamos con tener nuestros propios negocios. Él nunca lo logró, pero yo sí conseguí abrir mi taller de carpintería. Durante años fui conocido como el mejor carpintero del barrio. La gente venía de lejos para encargarme muebles, puertas talladas, marcos para espejos. Todo eso también me lo han quitado. A las 9:30 salimos hacia la oficina del abogado. Es un edificio pequeño en una calle concurrida. El sobrino de Guillermo, Ramón Torres, resulta ser un hombre joven, apenas en sus 30, pero con ojos astutos y expresión seria. Don Ezequiel, me dice después de escuchar mi historia, lo que su hija y su yerno hicieron podría constituir un fraude. Si usted firmó esos documentos sin entender completamente lo que estaba autorizando, y ellos se aprovecharon de su confianza o de su estado de salud, podemos impugnar la validez de esas transferencias. Sus palabras encienden una pequeña llama de esperanza en mi pecho, pero también despiertan un nuevo temor. ¿Significa eso que tendría que denunciar a mi hija? ¿Podría ir a la cárcel? El abogado me mira con comprensión. Entiendo su preocupación, don Ezequiel. Nadie quiere ver a sus hijos en problemas legales, pero piense también en su situación y en la de su hermana. Lo han dejado sin recursos para vivir dignamente. Sin embargo, antes de llegar a una denuncia formal, podríamos intentar una mediación. A veces, la simple amenaza de acciones legales es suficiente para que las personas recapaciten. Asiento lentamente. La idea de una solución que no implique ver a Jimena tras las rejas me tranquiliza un poco. ¿Qué necesita de mí?, pregunto. Por ahora, todos los documentos que pueda proporcionarme. Escrituras de la propiedad, estados de cuenta bancarios, cualquier papel que haya firmado recientemente. También necesitaré el nombre del notario que tramitó la venta de la casa si lo conoce. Abro mi maleta y saco los pocos documentos que logré rescatar. Mi identificación, la tarjeta del banco, algunos recibos de impuestos de la propiedad y una carpeta con facturas médicas. No es mucho, pero es un comienzo. Con esto podremos empezar, dice Ramón, revisando los papeles. Solicitaré información al banco y al registro de la propiedad. Le advierto que puede llevar tiempo, pero si lo que me cuenta es cierto, tenemos buenas posibilidades de recuperar al menos parte de sus bienes. Cuando salimos de la oficina del abogado, me siento ligeramente mejor. Al menos ahora tengo un plan,
algo a lo que aferrarme. ¿Ves?, dice Horacio mientras caminamos de regreso a su casa. Hay esperanza. No todo está perdido. Quiero creerle, pero una parte de mí sigue destrozada. No es solo el dinero o la casa, es la traición. El saber que mi propia hija me ve como un estorbo, como alguien de quien puede aprovecharse. Ese dolor no desaparecerá aunque recupere cada peso que me quitaron. Esa tarde, recibo una llamada de la sobrina donde está Soledad. Su tono es cortante, impaciente. Tío Ezequiel, no puedo tener a mi tía más tiempo. Mi apartamento es pequeño y ella necesita demasiada atención. ¿Cuándo va a venir por ella? Estoy tratando de resolver mi situación, le explico. Dame unos días más, por favor. No tengo más días para darle, responde secamente. Si no viene por ella antes del domingo, tendré que llamar a servicios sociales. La amenaza me hiela la sangre. Servicios sociales significa un asilo público, lugares donde he escuchado que los ancianos son tratados como objetos, no como personas. No puedo permitir que Soledad termine así. Iré mañana, prometo, aunque no tengo idea de dónde la llevaré. Cuando cuelgo, Horacio me mira preocupado. ¿Qué pasó? Le explico la situación y él suspira profundamente antes de decir: tráela aquí. Es estrecho, pero nos arreglaremos. Su generosidad me conmueve hasta las lágrimas. No puedo abusar así de tu bondad, compadre. No es abuso. Es lo que hacen los amigos. Responde simplemente. Además, será temporal, hasta que recuperes lo tuyo. Esa noche, por primera vez desde que me echaron de mi casa, logro dormir algunas horas sin pesadillas. Saber que Soledad estará a salvo me tranquiliza. Y la perspectiva de luchar por lo que es mío, aunque sea contra mi propia hija, me da un propósito. Mañana iré por Soledad y comenzaré a reunir más pruebas para el abogado. No será fácil, y el camino será doloroso, pero no me queda otra opción. A mis 67 años, tendré que encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Esta mañana Horacio y yo fuimos a buscar a Soledad. El trayecto en autobús fue largo y silencioso. Mi mente no dejaba de dar vueltas a todo lo sucedido mientras observaba las calles de la ciudad a través de la ventana empañada. Cada edificio, cada casa que veía me recordaba lo que había perdido. La sobrina de Soledad vive en un pequeño departamento en Iztapalapa, un barrio densamente poblado al este de la ciudad. Cuando llegamos, mi hermana estaba sentada junto a la ventana con la mirada perdida. Al verme, sus ojos cansados se iluminaron por un momento. Ezequiel, ¿dónde has estado? Me dijeron que tuviste problemas, me dijo mientras tomaba mis manos con las suyas, deformadas por la artritis. No tuve corazón para contarle toda la verdad. ¿Cómo explicarle que su sobrina nieta, a quien ella ayudó a criar después de que mi esposa falleciera, nos había dejado en la calle? En lugar de eso, le dije que estábamos haciendo algunas remodelaciones en la casa y que mientras tanto nos quedaríamos con Horacio. La sobrina apenas nos dirigió la palabra mientras recogíamos las pocas pertenencias de Soledad. Su alivio al vernos partir era evidente, y eso me dolió casi tanto como la traición de Jimena. La familia debería apoyarse en los momentos difíciles, no verse como una carga. El regreso a casa de Horacio fue complicado. Soledad camina con dificultad, apoyándose en un bastón, y los autobuses de la ciudad no están adaptados para personas con movilidad reducida. Por momentos tuve que cargarla prácticamente en brazos para subir los escalones, y pude sentir cómo mis viejas rodillas protestaban por el esfuerzo. Una vez en casa de Horacio, la realidad de nuestra situación se hizo aún más evidente. El pequeño apartamento apenas tiene 2 habitaciones: la sala, comedor, cocina y un dormitorio. Horacio insistió en que Soledad usara su cama mientras él dormiría en un catre plegable que sacó de un armario. Yo seguiría en el sofá. Lo siento mucho, Horacio, dije mientras acomodábamos a Soledad en la habitación. Nunca pensé que terminaríamos así, invadiendo tu espacio. Ya te dije que no es ninguna molestia, respondió con firmeza. Además, será temporal. El abogado dijo que hay esperanzas, ¿no? Asentí, aunque no estaba tan seguro. Ramón Torres parecía competente, pero recuperar una propiedad que ha sido legalmente transferida, aunque sea mediante engaños, podría llevar meses, incluso años, y nosotros necesitábamos una solución inmediata. Esa tarde, mientras Soledad descansaba, Horacio me propuso una idea. ¿Por qué no hablas directamente con Jimena?
Tal vez si le explicas la situación de Soledad, recapacite. La idea me revolvió el estómago. El recuerdo de Jimena diciéndome fríamente que tenía que abandonar mi propia casa seguía demasiado fresco. Pero Horacio tenía razón. Antes de embarcarme en un proceso legal largo y costoso, debía intentar apelar a lo que quedara de humanidad en mi hija. Lo haré mañana, decidí finalmente. Al día siguiente, dejé a Soledad al cuidado de Horacio y tomé el autobús hacia mi antigua casa. El viaje me pareció interminable. ¿Qué le diría a Jimena? ¿Cómo podría hacerla entender el daño que nos había causado? Más importante aún, ¿cómo controlaría mi propio dolor y rabia al verla? Al llegar, me quedé paralizado frente a la puerta. Esta casa la construí con mis propias manos. Amplié el jardín cuando Jimena era pequeña para que tuviera espacio para jugar. Reformé el techo después de aquella tormenta terrible de 1997. Cada rincón guardaba una historia, un recuerdo. Y ahora era un extraño frente a mi propio hogar. Finalmente, respiré hondo y toqué el timbre. Esperaba que Jimena abriera, pero fue Tadeo quien apareció en la puerta. Su expresión cambió instantáneamente al verme, pasando de la sorpresa al fastidio. «Don Ezequiel», dijo secamente. «No lo esperábamos». «Necesito hablar con mi hija», respondí, manteniendo la compostura. «Jimena no está», contestó rápidamente, comenzando a cerrar la puerta. «Y estamos muy ocupados con los preparativos para la mudanza». Puse el pie para impedir que cerrara completamente. «¿Mudanza? ¿Ya vendieron la casa?» Tadeo dudó un momento antes de responder. «Tenemos un comprador interesado. El trato se cierra la próxima semana». La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo me habían quitado mi casa, sino que ya estaban por venderla a alguien más. Todo lo que construí, todos mis recuerdos, borrados en cuestión de días. «Por favor», insistí. «Solo necesito 5 minutos con Jimena». «Ya le dije que no está», repitió Tadeo, empujando la puerta con más fuerza. En ese momento, escuché la voz de mi hija desde dentro. «¿Quién es Tadeo?» «Nadie importante», respondió él. Pero yo ya había empujado la puerta lo suficiente para ver a Jimena en el pasillo. Nuestras miradas se cruzaron y vi cómo el color abandonaba su rostro. Por un breve instante, creí ver un destello de vergüenza en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por una expresión dura que nunca antes había visto en ella. «Papá», dijo con frialdad. «¿Qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo», respondí entrando a la casa a pesar de la resistencia de Tadeo. «Es sobre Soledad». Jimena intercambió una mirada con su esposo antes de indicarme que pasara a la sala. Me sorprendió ver que ya habían comenzado a empacar. Mis muebles, esos que fabriqué con tanto cuidado, estaban cubiertos con mantas y plásticos. En una esquina había varias cajas etiquetadas. «¿Qué pasa con la tía Soledad?», preguntó Jimena, cruzándose de brazos. «Está conmigo en casa de Horacio», expliqué. «Pero no podemos quedarnos allí indefinidamente. El lugar es muy pequeño y ella necesita cuidados especiales. Su artritis ha empeorado». «¿Y qué quieres que hagamos nosotros?», intervino Tadeo. «Ya le explicamos la situación, don Ezequiel. La casa está a nuestro nombre ahora y necesitamos venderla para saldar nuestras deudas». «¿Deudas? ¿Qué deudas?», pregunté confundido. Hubo un silencio incómodo. Jimena y Tadeo intercambiaron otra mirada antes de que ella respondiera. «El negocio de Tadeo ha tenido problemas. Hicimos algunas inversiones que no salieron bien. ¿Y por eso me robaron? ¿Por eso dejaron a Soledad sin un techo?». Mi voz subió de tono sin que pudiera evitarlo. «No te robamos», protestó Jimena. «Firmaste los papeles voluntariamente. Me engañaron. Me dijeron que eran documentos para ayudarme con mis trámites bancarios mientras estaba enfermo. Nunca me dijeron que estaba cediendo mi casa y mis ahorros». Tadeo dio un paso hacia mí, amenazante. «Cuidado con lo que dice, don Ezequiel. Podríamos denunciarlo por difamación». La amenaza me dejó sin palabras. ¿Mi propio yerno amenazándome con denunciarme después de haberme quitado todo? Era el colmo de la crueldad. «Solo quiero saber una cosa», dije, mirando directamente a Jimena. «¿Dónde está el dinero de mis cuentas?». Mi hija desvió la mirada. «Lo necesitábamos para pagar a los acreedores de Tadeo. Estaban amenazando con embargarnos. Así que eso era todo. Mis ahorros de toda una vida. El dinero que había guardado para mis medicinas, para cuidar de Soledad, para vivir con dignidad mis últimos años.
Todo se había esfumado para pagar las deudas de mi yerno. Sentí que las piernas me fallaban y tuve que apoyarme en la pared. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Has pensado en eso, Jimena? Tu tía necesita medicamentos caros, necesita una cama especial para su artritis. Yo tengo mis problemas del corazón. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Por un momento creí ver un atisbo de remordimiento en el rostro de mi hija, pero fue fugaz, inmediatamente reemplazado por una expresión de determinación. Lo siento, papá, pero ustedes se las arreglarán. Siempre lo han hecho. Hay programas del gobierno para personas mayores, ¿no? Y seguro que tu amigo Horacio puede ayudarles un tiempo más. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Mi propia hija me estaba diciendo que buscara caridad del gobierno o de mis amigos, mientras ella y su esposo se quedaban con todo lo que yo había construido. ¿Así es como te criamos tu madre y yo?, pregunté con voz quebrada. ¿Abandonar a tu familia cuando te necesitan? No me vengas con sermones ahora, respondió Jimena, elevando la voz. Siempre estuviste más preocupado por tu trabajo que por nosotros. Mamá sufrió mucho por tus ausencias. ¿Sabías eso? Siempre fuimos secundarios para ti. Sus palabras me dejaron atónito. ¿De dónde salía ese resentimiento? Trabajé duro, es cierto, pero siempre fue para darles lo mejor. Nunca imaginé que mi hija albergara ese tipo de rencor hacia mí. Eso no justifica lo que me han hecho, respondí finalmente. Nada lo justifica. Ya es suficiente, intervino Tadeo. Creo que es hora de que se vaya, don Ezequiel. No hay nada más que hablar. Me quedé mirándolos un momento más, buscando en sus rostros algún signo de remordimiento, alguna pista de que todavía quedaba algo de la hija que crié, pero solo vi determinación y frialdad. Esto no va a quedar así, dije mientras me dirigía a la puerta. He hablado con un abogado. Lo que hicieron es fraude. Tadeo soltó una risa despectiva. Buena suerte con eso. Los papeles están en orden y tienen su firma. Ningún juez le dará la razón. Quizás tenía razón, pero no podía rendirme sin luchar. No por mí, sino por Soledad, que dependía completamente de mí. Cuando salí de la casa me sentía físicamente enfermo. El dolor en el pecho había regresado, y tuve que sentarme en la parada del autobús para recuperar el aliento. Una vecina que pasaba me reconoció. «Don Ezequiel, ¿está bien? Hace días que no lo veía por aquí». Era doña Mercedes, una anciana que vivía 3 casas más allá. Le expliqué brevemente lo que había sucedido. «¡Qué barbaridad!», exclamó indignada. Nunca me cayó bien ese yerno suyo. Siempre con aires de grandeza, pero sin trabajar como Dios manda. Me contó entonces algo que no sabía. Aparentemente, Tadeo había estado presumiendo en el barrio de un nuevo negocio, algo relacionado con bienes raíces. Hablaba de grandes ganancias y de mudarse a una zona más exclusiva. Pero todo el mundo sabía que estaba hasta el cuello de deudas, añadió doña Mercedes. Hace unos meses vinieron unos hombres muy desagradables preguntando por él. Parecían cobradores, y no precisamente de banco. La información me dio que pensar. Si Tadeo estaba metido en problemas más serios de lo que Jimena me había contado, tal vez había algo más detrás de su desesperación por vender la casa. Al regresar a casa de Horacio, me encontré con el abogado Ramón Torres esperándonos. Había conseguido algunos documentos del registro de la propiedad y quería revisarlos conmigo. «Don Ezequiel, esto es interesante», dijo mostrándome unos papeles. «La transferencia de la propiedad se realizó hace 3 semanas, pero la casa ya está en proceso de venta a un tercero. Eso es inusualmente rápido». «¿Qué significa eso?», preguntó Horacio, que había estado cuidando de Soledad durante mi ausencia. «Podría significar varias cosas», explicó Ramón. «Pero lo más probable es que ya tuvieran un comprador en mente antes incluso de que la propiedad pasara a su nombre. Eso fortalece nuestra teoría de que todo fue planeado con anticipación». La noticia me dio un pequeño rayo de esperanza. Si podíamos demostrar que hubo premeditación, que todo fue un plan para despojarme de mis bienes, tal vez tendríamos una oportunidad ante un juez. «Hay algo más», añadí, contándoles lo que doña Mercedes me había dicho sobre los posibles problemas de Tadeo. «No creo que sean simples deudas comerciales. Creo que está metido en algo más grave». Ramón tomó nota de todo. «Investigaré a su yerno. Si tiene antecedentes o está involucrado en negocios turbios, eso podría ser una ventaja para nosotros». Por primera vez en días, sentí que no todo estaba perdido. Había una pequeña posibilidad de recuperar lo que era mío,
Esa noche, mientras Horacio y Soledad dormían, me quedé despierto en el sofá, pensando en todo lo que había descubierto. ¿En qué momento mi yerno pasó de ser un empresario respetable a alguien desesperado por dinero? ¿Cuándo mi hija decidió que su lealtad estaba con él y no con su familia? Y sobre todo, ¿cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando bajo mis propias narices? Los recuerdos de Jimena de niña se mezclaban en mi mente con la imagen de la mujer fría y calculadora que me había echado de mi propia casa. Era como si fueran dos personas diferentes, y tal vez lo eran. Tal vez la Jimena que crié había desaparecido hace tiempo, reemplazada por alguien a quien no reconocía. Al día siguiente, Ramón nos llamó temprano. Había estado trabajando toda la noche y había descubierto algo importante. «Don Ezequiel, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. He encontrado algo que podría cambiar todo». Dejé a Soledad al cuidado de Horacio nuevamente y me dirigí a la oficina del abogado. La ansiedad me carcomía por dentro. ¿Qué habría descubierto? ¿Sería algo que nos ayudaría o que complicaría más las cosas? Cuando llegué, Ramón me esperaba con una carpeta llena de documentos. «Su yerno está siendo investigado por fraude fiscal», me dijo sin preámbulos. «Un contacto en la fiscalía me lo ha confirmado. Al parecer, ha estado ocultando ingresos y evadiendo impuestos durante años. Pero eso no es todo». Sacó un documento del expediente y me lo mostró. Era un informe bancario con el nombre de Tadeo. Ha estado moviendo grandes cantidades de dinero a cuentas en el extranjero. Dinero que no puede justificar con sus ingresos declarados. ¿Está diciendo que mi yerno es un delincuente?, pregunté, aturdido por la revelación. Estoy diciendo que está involucrado en actividades que están bajo investigación federal, y si vendió su casa para mover ese dinero fuera del país, podríamos estar ante un caso de lavado de dinero, no solo de fraude familiar. La noticia me dejó sin palabras. Una cosa era que me hubieran engañado para quedarse con mi casa y mis ahorros, pero otra muy distinta era que mi yerno estuviera utilizando mis bienes para actividades ilícitas. ¿Qué significa esto para nuestro caso?, pregunté finalmente. «Significa que tenemos una nueva estrategia», respondió Ramón con una sonrisa confiada. «Vamos a presentar una denuncia formal, pero no solo por el fraude que cometieron contra usted. Vamos a alertar a las autoridades fiscales sobre la posible conexión entre la venta de su casa y las actividades sospechosas de su yerno. ¿Y eso funcionará? Las autoridades fiscales no juegan. Si sospechan que hay lavado de dinero involucrado, congelarán todas las transacciones relacionadas con esos bienes. Eso incluiría la venta de su casa». Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza real. No era solo mi palabra contra la de mi hija y su esposo. Había evidencias, había un caso más grande en juego. «¿Qué necesita de mí?», pregunté, decidido a hacer lo que fuera necesario. «Necesito que firme esta denuncia formal», dijo Ramón, pasándome un documento. «Y que esté preparado para testificar si es necesario. No será fácil, don Ezequiel. Estará denunciando formalmente a su hija y a su yerno por fraude». Tomé el bolígrafo que me ofrecía y miré el documento. Era un paso drástico, uno que nunca imaginé que tendría que dar. Pero mientras pensaba en Soledad, en su necesidad de medicamentos y cuidados, en nuestra situación precaria en casa de Horacio, supe que no tenía otra opción. «¿Esto podría hacer que vayan a la cárcel?», pregunté, con la mano temblorosa sobre el papel. «Es posible», reconoció Ramón. «Especialmente su yerno, si se confirman las sospechas de las autoridades fiscales. Pero también podría ser una oportunidad para negociar. Si devuelven lo que le quitaron, podríamos buscar un acuerdo que evite las consecuencias más graves». Pensé en Jimena, en la niña que una vez llevé sobre mis hombros, en la joven que acompañé al altar. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. ¿Podría enviarla a la cárcel? ¿Podría vivir con esa decisión? Pero también pensé en sus palabras frías, en cómo me había echado a la calle sin remordimientos, en cómo había abandonado a su tía Soledad. Y sobre todo, pensé en que ahora sabía que el dinero que me habían quitado, el fruto de toda una vida de trabajo honrado, estaba siendo utilizado para actividades ilícitas. Con mano temblorosa pero decidida, firmé la denuncia. «Esto es lo correcto, don Ezequiel», me aseguró Ramón. «A veces, las personas que más amamos necesitan enfrentar las consecuencias de sus actos para recapacitar». Salí de la oficina con sentimientos encontrados. Había dado un paso que nunca creí que daría.
denunciar a mi propia hija. Pero también había dado el primer paso real para recuperar lo que era mío, para asegurar que Soledad tendría los cuidados que necesitaba. Mientras esperaba el autobús para volver a casa de Horacio, miré al cielo y pensé en mi esposa Margarita. ¿Qué pensaría ella de todo esto? ¿Aprobaría mi decisión? No lo sabía con certeza, pero en mi corazón sentía que estaba haciendo lo correcto, aunque fuera lo más difícil que había hecho en mi vida. Han pasado 3 días desde que firmé la denuncia contra mi propia hija y su esposo. 3 días de angustia, de noches sin dormir, de preguntarme si hice lo correcto. Soledad ha empeorado. El cambio de casa, el estrés de la situación, todo ha afectado su artritis. Sus manos están más hinchadas que nunca y apenas puede levantarse de la cama. Necesita sus medicamentos especiales, pero son caros y no tenemos dinero. Esta mañana Horacio se levantó temprano para ir a su antigua empresa de plomería. A pesar de estar jubilado, mantiene buena relación con el nuevo dueño y ocasionalmente hace algún trabajo para conseguir ingresos extra. Ahora, con 2 bocas más que alimentar, cada peso cuenta. Me quedé cuidando de Soledad, preparándole un té de hierbas que es lo único que tengo para aliviar su dolor. Mientras la ayudaba a beberlo, ella tomó mi mano con la suya, deformada por la enfermedad. «Ezequiel, ¿qué está pasando realmente?», preguntó con voz débil. «Sé que me estás ocultando algo. Esta no es una simple remodelación. Siempre ha sido así. Imposible mentirle a mi hermana mayor. Desde niños tenía un sexto sentido para saber cuándo no le estaba diciendo toda la verdad». Respiré hondo y decidí que merecía saber la realidad. Le conté todo. Cómo Jimena y Tadeo me habían engañado para firmar documentos mientras estaba convaleciente. Cómo habían transferido la propiedad de la casa y vaciado mis cuentas bancarias. Cómo me habían echado a la calle sin contemplaciones. Le hablé también de la denuncia que había presentado y de las sospechas sobre actividades ilícitas de Tadeo. Soledad escuchó en silencio, con lágrimas deslizándose por sus mejillas arrugadas. Cuando terminé, cerró los ojos un momento antes de hablar. «Esa niña, ¿en qué se ha convertido? Recuerdo cuando la llevábamos al parque los domingos. Cómo te miraba con adoración. Eras su héroe». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Era cierto. Hubo un tiempo en que Jimena me admiraba, en que quería ser como yo. En algún momento todo cambió, y ni siquiera me di cuenta. «¿Crees que hice bien en denunciarlos?», pregunté, necesitando la opinión de la única persona que conocía toda mi vida, que había estado conmigo en cada momento importante. «Hiciste lo que tenías que hacer», respondió Soledad con firmeza sorprendente en su estado. «El cariño no significa permitir la injusticia, y si Tadeo está metido en cosas turbias, mejor que Jimena aprenda la lección ahora que después, cuando sea demasiado tarde». Sus palabras me reconfortaron un poco. Si Soledad, que siempre había sido el corazón bondadoso de la familia, pensaba que había hecho lo correcto, tal vez no me había equivocado después de todo. El teléfono de Horacio sonó poco después. Era Ramón Torres con noticias importantes. «Don Ezequiel, necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Ha habido un desarrollo importante en el caso». No me dio más detalles por teléfono, lo cual me dejó intranquilo. ¿Serían buenas o malas noticias? No podía saberlo, pero el tono urgente del abogado me preocupó. Le pedí a la vecina de Horacio, doña Guadalupe, que echara un ojo a Soledad mientras yo estaba fuera. Es una buena mujer que se ha mostrado solidaria con nuestra situación desde el principio. El trayecto hasta la oficina de Ramón me pareció interminable. En el autobús, mi mente no dejaba de dar vueltas a las posibilidades. ¿Habrían detenido a Jimena y Tadeo? ¿Habría pruebas definitivas de sus actividades ilícitas? ¿O tal vez habían conseguido vender la casa antes de que pudiéramos impedirlo? Cuando finalmente llegué, Ramón me recibió con una expresión que no supe interpretar, entre seria y expectante. «Don Ezequiel, siéntese por favor. Tenemos que hablar de algo importante». Me mostró entonces unos documentos que había recibido esa mañana. Eran informes de la Fiscalía confirmando que Tadeo estaba bajo investigación formal por evasión fiscal y posible lavado de dinero. Pero había algo más, algo que me dejó helado. La investigación ha revelado que su yerno tiene conexiones con personas vinculadas al crimen organizado, explicó Ramón. Al parecer, les debe una cantidad considerable de dinero
y estaba utilizando la venta de su casa para pagarles. La noticia me dejó sin aliento. No solo era un estafador y un evasor de impuestos, sino que estaba metido con gente peligrosa. Y lo peor era que mi hija probablemente también estaba involucrada, o al menos era conocedora de la situación. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunté, preocupado no solo por recuperar mis bienes, sino ahora también por la seguridad de todos los implicados. Significa que las autoridades han intervenido. Esta mañana, agentes federales allanaron su antigua casa y detuvieron a su yerno para interrogarlo. Su hija no fue detenida, pero está siendo investigada como posible cómplice. Me llevé las manos a la cabeza, abrumado por la información. ¿Tadeo detenido? ¿Jimena bajo investigación? Nunca imaginé que llegaríamos a este punto. ¿Jimena podría ir a la cárcel?, pregunté con un nudo en la garganta. Es posible, pero dependerá de su nivel de participación. Si puede demostrar que no conocía la naturaleza ilícita de los negocios de su esposo, quizás enfrente cargos menores. Pero ambos sabíamos que sería difícil para Jimena alegar ignorancia. La transferencia fraudulenta de mi propiedad y mis cuentas bancarias había sido un acto consciente de su parte. Hay algo más que debe saber, continuó Ramón. Con Tadeo detenido y la casa bajo investigación federal, las autoridades han congelado la venta. Eso es una buena noticia para nosotros, ya que impide que el dinero desaparezca, pero también significa que el proceso para recuperar su propiedad se ha complicado. ¿Complicado en qué sentido? Ahora no solo tenemos que demostrar que fue víctima de un fraude familiar, sino que tenemos que esperar a que concluya la investigación federal. Podría llevar meses, incluso años. La noticia era agridulce. Por un lado, la intervención de las autoridades federales había impedido que vendieran mi casa, lo cual era positivo. Por otro, significaba que recuperarla sería un proceso mucho más largo y complicado de lo que esperaba. Pero hay una luz al final del túnel, añadió Ramón al ver mi expresión abatida. He presentado una solicitud de medidas cautelares ante el juez. Si la aprueban, podría permitirle volver a su casa mientras se resuelve el caso. Esa posibilidad me dio un rayo de esperanza. Volver a mi casa, a mi espacio, significaría mucho para mí y especialmente para Soledad, que necesitaba comodidades que el pequeño apartamento de Horacio no podía ofrecer. Mientras salía de la oficina de Ramón, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. ¿Papá? La voz de Jimena sonaba diferente, quebrada y asustada. «Jimena», respondí, sin saber qué más decir. «Se han llevado a Tadeo», dijo entre sollozos. «Llegaron esta mañana, policías federales. Lo esposaron delante de mí y se lo llevaron. Dicen que estaba involucrado en cosas horribles». Su voz se quebró completamente. Por un momento, volví a escuchar a la niña asustada que corría a mis brazos durante las tormentas. No a la mujer fría que me había echado de mi propia casa. «Lo sé», respondí. «Me lo acaba de contar mi abogado». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Jimena volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no sonaba asustada, sino acusadora. «¿Tu abogado? ¿Tú tienes algo que ver con esto?» «Presenté una denuncia por el fraude que cometieron contra mí», respondí con calma. «Mi abogado descubrió que Tadeo estaba siendo investigado por otros delitos». «¿Nos has denunciado a la policía?», exclamó incrédula. «A tu propia hija». Su indignación me pareció tan fuera de lugar que casi me hizo reír, si la situación no fuera tan trágica. «Jimena, tú me echaste de mi propia casa, me quitaste todos mis ahorros. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Agradecerte? Era por nuestro bien. Estábamos desesperados. Tadeo debía dinero a gente peligrosa. Amenazaban con hacernos daño si no pagaba. Así que lo sabía. Sabía en qué estaba metido su esposo, y aún así, decidió robarme para ayudarlo en lugar de buscar una solución legal. ¿Y tu solución fue dejarme en la calle? ¿Dejar a tu tía Soledad sin los cuidados que necesita? ¿Esa fue tu gran idea?» Hubo otro silencio, más largo esta vez. Cuando Jimena habló de nuevo, su voz sonaba derrotada. No sabía qué más hacer. Tadeo me dijo que era la única salida, que si no pagaba esas deudas vendrían por nosotros. Tenía miedo. Por un momento, sentí compasión por ella. El miedo puede hacer que las personas tomen decisiones terribles, pero eso no justificaba sus acciones. «Podrías haber venido a mí», dije. «Podrías haberme contado la verdad.
Habríamos buscado una solución juntos, como familia. ¿Habrías ayudado a Tadeo después de cómo te ha tratado todos estos años? La pregunta me sorprendió. Es cierto que nunca había tenido una relación cercana con mi yerno. Siempre lo encontré distante, demasiado preocupado por las apariencias. Pero nunca le había negado mi ayuda cuando la necesitaba. Habría ayudado a mi hija, respondí, y habría buscado una solución legal para los problemas de tu esposo. No una que implicara cometer un delito y dejar a tu padre y a tu tía en la calle. Jimena sollozó al otro lado de la línea. Por primera vez, parecía darse cuenta de la gravedad de sus acciones. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Iré a la cárcel como Tadeo? No lo sé, respondí honestamente. Dependerá de muchas cosas. Mi abogado dice que si puedes demostrar que no conocías la naturaleza ilícita de los negocios de Tadeo, quizás enfrentes cargos menores. Pero sabía lo de la casa y tus ahorros, admitió, confirmando lo que ya sabía. Fue idea mía. Tadeo no sabía cómo conseguir el dinero que debía, y yo le sugerí. Yo le dije que tú tenías ahorros y una propiedad que podría venderse rápidamente. Su confesión me dolió más de lo que esperaba. Una cosa era sospechar su participación activa y otra muy distinta escucharla admitirlo. Entonces tendrás que afrontar las consecuencias de tus actos, dije, tratando de mantener la compostura. Igual que Tadeo. Por favor, papá, suplicó. Ayúdame. No quiero ir a la cárcel. Deberías haber pensado en eso antes de dejarme en la calle, respondí, más duramente de lo que pretendía. Antes de poner en riesgo la salud de Soledad. Antes de traicionar a tu propia familia. Colgué el teléfono, incapaz de seguir hablando. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. Lloré por la hija que había perdido, por la familia que se había desintegrado, por la traición que nunca imaginé que sufriría. Cuando regresé al apartamento de Horacio, lo encontré preocupado. Soledad había empeorado durante mi ausencia. Su respiración era laboriosa y su rostro estaba pálido. Creo que necesita ir al hospital, dijo Horacio. Ha estado quejándose de un dolor en el pecho. El miedo me invadió. Soledad tenía antecedentes de problemas cardíacos, igual que yo. El estrés de los últimos días podría haber sido demasiado para ella. Llamamos a una ambulancia, que tardó casi 1 hora en llegar. Durante el trayecto al hospital, sostuve la mano de mi hermana, rezando en silencio para que estuviera bien. No podía perderla a ella también. No ahora. En el hospital, los médicos la atendieron de inmediato. El diagnóstico inicial fue un episodio de angina, provocado por el estrés y agravado por su condición general debilitada. Necesitaba quedarse ingresada para observación y tratamiento. Pero no tenemos seguro médico privado, expliqué al médico. Y en este momento, estamos pasando por una situación económica difícil. El doctor me miró con comprensión. No se preocupe por eso ahora. Lo importante es estabilizarla. Ya hablaremos después sobre los aspectos administrativos. Pasé la noche en el hospital, sentado junto a la cama de Soledad. Horacio se quedó un rato, pero luego tuvo que volver a casa. Prometió regresar por la mañana con algo de ropa limpia para ambos. Mientras velaba el sueño intranquilo de mi hermana, mi mente no dejaba de dar vueltas a todo lo sucedido. La detención de Tadeo, la confesión de Jimena, la enfermedad de Soledad. Parecía que todo se derrumbaba a mi alrededor. A la mañana siguiente, Soledad estaba algo mejor. Los medicamentos habían hecho efecto y su dolor había disminuido. Sin embargo, los médicos insistieron en que debía quedarse unos días más en observación. Estaba hablando con la enfermera sobre los medicamentos que necesitaría Soledad al salir del hospital, cuando vi a Ramón Torres caminando por el pasillo hacia mí. «Don Ezequiel», dijo con expresión seria. «Me enteré por Horacio de que estaban aquí. ¿Cómo está su hermana?» Le expliqué la situación médica de Soledad y mi preocupación por los costos del tratamiento. «Por eso mismo he venido», dijo Ramón. «Tengo noticias importantes. El juez ha aprobado las medidas cautelares que solicitamos. Puede volver a su casa mientras se resuelve el caso». La noticia me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Volver a mi casa? ¿Después de todo lo sucedido? ¿Y Jimena?, pregunté finalmente. Ha sido citada a declarar, pero no está detenida. Según tengo entendido, ha abandonado la propiedad esta mañana. Está quedándose con una amiga. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque podría volver a mi hogar, a mi espacio.
y proporcionar a Soledad el entorno que necesitaba para recuperarse. Tristeza, porque todo esto significaba la ruptura definitiva con mi hija. «Hay algo más», continuó Ramón. «La fiscalía ha encontrado una parte de su dinero en una cuenta a nombre de Tadeo que no había sido transferida aún. Han bloqueado esos fondos, pero con la orden judicial podemos solicitar que se le restituyan para gastos médicos y de primera necesidad». Esa noticia fue como un rayo de luz en la oscuridad. Con ese dinero podría pagar el tratamiento de Soledad y los medicamentos que necesitábamos. Podríamos volver a tener cierta estabilidad mientras se resolvía el caso. «¿Cuándo podríamos disponer de ese dinero?», pregunté, pensando en las facturas del hospital que se acumulaban. «He presentado la solicitud esta mañana. Con suerte, en unos días». Ramón se quedó un rato más, explicándome los detalles legales del proceso y lo que podía esperar en las próximas semanas. Tendría que declarar formalmente contra Jimena y Tadeo, algo que seguía destrozándome por dentro, pero era el precio a pagar para recuperar lo que era mío. Cuando Ramón se fue, volví junto a Soledad, que ya estaba despierta. Le conté las noticias, que podríamos volver a casa, que habían encontrado parte del dinero, que las cosas parecían estar mejorando finalmente. «¿Y Jimena?», preguntó con preocupación. A pesar de todo, seguía queriendo a su sobrina. «Está libre por ahora, pero tendrá que enfrentar cargos», respondí. «No sé qué pasará con ella, Soledad. Ha hecho algo terrible. Habla con ella», me pidió mi hermana. «No para perdonarla, si no estás listo para eso, sino para entender por qué lo hizo. Debe haber algo más que no sabemos. Siempre había sido así. Soledad, la voz de la razón, la que veía más allá de lo evidente. Tal vez tenía razón. Tal vez había más en la historia de Jimena de lo que yo conocía. «Lo pensaré», prometí, aunque no estaba seguro de estar preparado para otro encuentro con mi hija. La herida seguía demasiado fresca. Ese mismo día, por la tarde, recibí otra visita inesperada. La capitán Selena Cortés, la oficial a cargo de la investigación, quería hablar conmigo. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño severo y ojos penetrantes que parecían ver más allá de las apariencias. Se presentó formalmente y me pidió unos minutos de mi tiempo. «Señor Vargas, entiendo que está pasando por una situación difícil», comenzó, con un tono profesional pero amable. «Pero necesito hacerle algunas preguntas sobre su yerno, Tadeo Montes». Me explicó que Tadeo estaba siendo investigado no solo por evasión fiscal y fraude, sino por posibles vínculos con una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico. Al parecer, había estado utilizando su empresa de importación como fachada para mover dinero ilícito. «¿Notó algún comportamiento inusual en él durante los últimos meses?», preguntó la capitán Cortés. «¿Gastos excesivos? ¿Nerviosismo? ¿Reuniones con personas desconocidas?». Traté de recordar. Era cierto que Tadeo había estado más ausente de lo habitual en las reuniones familiares, siempre con la excusa de asuntos de negocios. Y en las pocas ocasiones en que asistía, parecía distraído, constantemente revisando su teléfono. «Ahora que lo menciona, hubo algunas cosas extrañas», respondí. «En Navidad llegó muy tarde a la cena y parecía alterado. Dijo que había tenido problemas con un cliente, pero Jimena parecía incómoda con la explicación. Y en mi cumpleaños, recibió una llamada que lo hizo palidecer. Salió a atenderla, y cuando volvió, insistió en que tenían que irse de inmediato». La capitán Cortés tomó nota de todo con interés. «¿Y su hija? ¿Cree que estaba al tanto de las actividades de su esposo?». Esa era la pregunta del $1.000.000. ¿Sabía Jimena en qué estaba metido Tadeo? Su confesión sobre el fraude que cometieron contra mí indicaba que al menos conocía esa parte. Pero, ¿sabía también sobre los vínculos con el narcotráfico? «No estoy seguro», respondí honestamente. «Jimena me confesó que fue idea suya utilizar mi casa y mis ahorros para pagar las deudas de Tadeo. Sabía que él estaba en problemas financieros y que debía dinero a gente peligrosa. Pero no sé si conocía la naturaleza exacta de sus negocios». La capitana asintió, comprensiva. «Es una situación difícil, señor Vargas. Nadie quiere ver a un familiar involucrado en este tipo de asuntos. Pero necesitamos establecer el nivel de participación de cada uno para que la justicia pueda hacer su trabajo». Antes de irse me entregó su tarjeta. «Si recuerda algo más, o si su hija se pone en contacto con usted,
y dice algo que pueda ser relevante para la investigación, llámeme. Después de que se marchara, me quedé pensando en sus palabras. La situación era aún más grave de lo que había imaginado. Tadeo no era solo un estafador, sino que posiblemente estaba vinculado al narcotráfico. Y mi hija, mi Jimena, podría estar implicada también. Horacio llegó poco después con la ropa que había prometido traer. Le conté sobre la visita de la capitán Cortés y las nuevas revelaciones sobre Tadeo. Siempre supe que ese hombre no era trigo limpio, dijo Horacio, sacudiendo la cabeza. Demasiado preocupado por aparentar, demasiado rápido para criticar a los demás. Casi siempre, los que más juzgan son los que más tienen que ocultar. Tenía razón. Tadeo siempre había sido crítico con mi estilo de vida sencillo, con mi profesión de carpintero que él consideraba humilde, siempre hablando de sus negocios importantes, de sus conexiones con gente influyente. Y todo era una fachada para ocultar actividades ilícitas. Esa noche, mientras Soledad dormía bajo los efectos de los sedantes, me quedé despierto pensando en lo que me había dicho. Habla con ella. ¿Debería hacerlo? ¿Debería intentar entender qué llevó a Jimena a traicionarme de esa manera? Una parte de mí quería saberlo, necesitaba una explicación. Otra parte temía que no hubiera explicación posible, que simplemente mi hija se había convertido en alguien a quien ya no reconocía. Finalmente, tomé una decisión. Mañana, después de que Soledad recibiera el alta, iría a buscar a Jimena. No para perdonarla, todavía no, sino para escucharla, para entender, para ver si quedaba algo de la hija que crié en la mujer en que se había convertido. Mientras me dejaba vencer por el cansancio en la incómoda silla del hospital, no podía evitar preguntarme, ¿qué diría Margarita si viera en lo que se había convertido nuestra familia? ¿Qué consejos me daría para afrontar esta situación? Casi podía escuchar su voz diciéndome que el amor de un padre es incondicional, pero que a veces el amor más grande consiste en permitir que nuestros hijos enfrenten las consecuencias de sus actos. Con ese pensamiento, cerré los ojos, preparándome mentalmente para el difícil día que me esperaba mañana. Esta mañana, Soledad recibió el alta del hospital. Su condición ha mejorado, aunque los médicos insisten en que necesita reposo absoluto y evitar situaciones de estrés. El doctor me entregó una lista de medicamentos que debe tomar diariamente, algunos bastante costosos. Por suerte, Ramón Torres me ha conseguido un adelanto de los fondos recuperados, lo suficiente para cubrir los gastos médicos inmediatos. Horacio nos acompañó hasta mi casa. Resultaba extraño volver después de todo lo sucedido, como si fuera un visitante en mi propio hogar. La llave todavía funcionaba, lo cual fue un pequeño alivio. Al entrar, noté que muchas cosas habían cambiado. Algunos de mis muebles favoritos ya no estaban, probablemente vendidos por Jimena y Tadeo. Las paredes que una vez estuvieron llenas de fotografías familiares, ahora estaban desnudas, con solo las marcas más claras en la pintura, como testigos silenciosos de lo que una vez colgó allí. Lo primero que hice fue acomodar a Soledad en su antigua habitación. Al menos la cama ortopédica especial seguía allí, probablemente porque no tenía gran valor comercial. Mientras la ayudaba a instalarse, mi hermana miró alrededor con nostalgia. «Se siente diferente», comentó, «pero sigue siendo nuestro hogar». Tenía razón. A pesar de los cambios, de las ausencias, seguía siendo el lugar que construí con mis propias manos, donde pasé los mejores años de mi vida con Margarita, donde crié a Jimena. Después de asegurarme de que Soledad estaba cómoda, revisé el resto de la casa. Mi taller de carpintería en el patio trasero había sido parcialmente vaciado. Faltaban mis mejores herramientas, aquellas que había ido coleccionando a lo largo de décadas. Solo quedaban las más básicas y algunas demasiado viejas o especializadas como para tener valor en una venta rápida. Horacio se quedó hasta el mediodía, ayudándome a poner en orden lo que podíamos. Antes de irse, me puso una mano en el hombro. «Estás haciendo lo correcto, compadre. Buscar a Jimena, tratar de entender. Pase lo que pase, siempre será tu hija». Asentí en silencio, agradecido por su apoyo incondicional durante estos días difíciles. Sin Horacio, no sé qué habría sido de Soledad y de mí. Después de que se fuera, me preparé para ir a buscar a Jimena. Ramón Torres me había conseguido la dirección de la amiga con la que se estaba quedando.
Era un departamento en la colonia Roma, una zona elegante de la ciudad donde nunca habría imaginado que mi hija tuviera contactos. Mientras esperaba el autobús, repasé mentalmente lo que quería decirle. No iba a ser una conversación fácil. A pesar del dolor y la traición, una parte de mí seguía viéndola como mi pequeña, la niña que una vez sostuvo mi dedo con toda su manita recién nacida. El edificio donde se alojaba Jimena era moderno y lujoso, con un portero uniformado en la entrada. Me sentí fuera de lugar con mi ropa gastada y mis zapatos viejos. El portero me miró con suspicacia cuando pregunté por Jimena Vargas. ¿A quién debo anunciar?, preguntó con un tono que dejaba claro que no creía que yo tuviera asuntos allí. Soy su padre, Ezequiel Vargas. Su expresión cambió ligeramente, pero siguió siendo distante mientras hacía la llamada. Después de un breve intercambio me indicó el número del departamento y me dejó pasar. El ascensor me llevó al 7º piso. Sentía el corazón latiendo con fuerza mientras caminaba por el pasillo, buscando el número correcto. Cuando finalmente estuve frente a la puerta, dudé un momento antes de tocar. ¿Estaba preparado para este encuentro? ¿Para lo que Jimena pudiera decirme? Antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. Jimena estaba allí, con el rostro pálido y ojeroso, muy diferente de la mujer segura que me había echado de mi propia casa. Parecía haber envejecido años en solo unos días. «Papá», dijo simplemente, como si no supiera qué más decir. Me invitó a pasar a un departamento elegantemente decorado. Me explicó brevemente que pertenecía a Marcela, una amiga de la universidad que ahora trabajaba para una multinacional y viajaba frecuentemente. Estaba sola. Marcela se encontraba en un viaje de negocios. Nos sentamos en la sala, con una mesa de centro entre nosotros como una frontera simbólica. El silencio se extendió incómodamente hasta que finalmente hablé. Soledad me pidió que viniera, que tratara de entender por qué hiciste lo que hiciste. Jimena bajó la mirada, fijándola en sus manos que no dejaban de moverse nerviosamente en su regazo. «No sé si hay una explicación que pueda justificarlo», respondió en voz baja. «Lo que hicimos fue terrible. Lo sé ahora más claramente que nunca. Pero aún así lo hiciste», insistí. «Firmaste esos papeles, vaciaste mis cuentas, me echaste de mi propia casa. A tu padre, Jimena, al hombre que te crió, que trabajó toda su vida para darte un hogar, una educación». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no sentí la compasión que tal vez esperaba despertar. Había derramado demasiadas lágrimas propias estos días. Tadeo me fue envolviendo poco a poco. Comenzó a explicar. Al principio todo iba bien con su negocio de importación. Vivíamos cómodamente, incluso podíamos darnos algunos lujos, pero luego empezaron los problemas. Un contenedor que no llegaba, un cliente que no pagaba, un socio que lo estafó. Me contó cómo, desesperado por salvar su negocio, Tadeo había aceptado una inversión de personas que luego resultaron ser criminales. El dinero venía con condiciones y plazos estrictos. Cuando no pudo pagar a tiempo, las amenazas comenzaron. Empezaron con llamadas, luego vinieron a casa. Un día encontramos el cadáver de un gato en nuestra puerta. Continuó Jimena, temblando al recordarlo. Tadeo estaba aterrorizado. Yo también. Intentó explicarles que necesitaba más tiempo, pero solo le dieron un ultimátum: pagar o sufrir las consecuencias. ¿Y entonces pensaron en mí?, pregunté, tratando de mantener la calma. Jimena asintió lentamente. Fue mi idea, sí. Sabía que tenías ahorros, que tu casa valía bastante por la zona en que está. Cuando tuviste ese problema de salud, vi una oportunidad. La frialdad con la que admitió haber aprovechado mi vulnerabilidad me heló la sangre. ¿En qué momento mi hija se había convertido en alguien capaz de algo así? Pero había más que simple desesperación, ¿verdad?, pregunté, recordando las palabras de la capitán Cortés. Los federales creen que Tadeo no solo debía dinero, sino que estaba involucrado en lavado de dinero para esa gente. Jimena palideció aún más. No lo supe hasta hace poco. Te juro que cuando sugerí usar tu casa y tus ahorros, pensaba que era solo para pagar una deuda. Pero luego empecé a sospechar que había algo más. Tadeo recibía llamadas extrañas, tenía reuniones secretas, manejaba dinero en efectivo que no podía explicar. ¿Y aún así seguiste adelante con el plan? Mi voz reflejaba toda la incredulidad y el dolor que sentía. Aún sabiendo que podía ser dinero del narcotráfico. Tenía miedo, papá,
respondió cubriéndose el rostro con las manos. Miedo de lo que pudieran hacernos si no pagábamos. Miedo de lo que Tadeo pudiera hacer si lo presionaban demasiado. Una vez lo encontré con una pistola. Nunca antes había tenido un arma. Su confesión solo aumentaba mi desconcierto. Si realmente estaba tan asustada, ¿por qué no buscó ayuda? ¿Por qué no acudió a las autoridades? Podrías haber denunciado a Tadeo, dije. Podrías haberte protegido legalmente. ¿Denunciar a mi propio esposo? La incredulidad en su voz era genuina. Es el padre de... Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo importante. ¿El padre de quién, Jimena? Se quedó en silencio un momento, debatiéndose internamente, antes de responder. Estoy embarazada, papá, de 3 meses. Tadeo es el padre de mi hijo. La noticia me golpeó como un rayo. ¿Un nieto? ¿Iba a tener un nieto? En otras circunstancias, habría sido una noticia maravillosa. Ahora, solo complicaba aún más una situación ya de por sí dolorosa. ¿Tadeo lo sabe?, pregunté. Jimena asintió. Se lo dije justo después de que te fueras de la casa. Pensé que se alegraría, que quizás recapacitaría sobre lo que estábamos haciendo. Pero solo se preocupó más. Dijo que ahora teníamos que asegurar nuestro futuro a toda costa. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido. La desesperación de Jimena. Su determinación en seguir adelante con el plan a pesar de sus dudas. No estaba pensando solo en ella y en Tadeo, sino en el bebé que llevaba dentro. Eso no justifica lo que me hiciste, dije después de un largo silencio. Podrías haber venido a mí, contarme la verdad. Habríamos buscado una solución que no implicara el fraude, que no dejara a Soledad sin los cuidados que necesita. Lo sé, admitió, pero tenía miedo de tu reacción. Tadeo siempre decía que me sobreprotegías, que nunca aprobarías nuestras decisiones. Y luego estaba la vergüenza de admitir que mi esposo estaba metido en negocios turbios, que debíamos dinero a criminales. Me levanté y caminé hasta la ventana, necesitando espacio para procesar todo lo que estaba escuchando. Afuera, la ciudad seguía su ritmo frenético, ajena al drama que se desarrollaba en este departamento. La capitán Cortés vino a verme ayer, dije finalmente. Está investigando a Tadeo por posibles vínculos con el narcotráfico. Me preguntó si creía que estabas involucrada. Jimena se tensó visiblemente. ¿Qué le dijiste? La verdad, que no lo sabía con certeza. Me volví para mirarla directamente. Pero ahora necesito saberlo, Jimena. ¿Estabas involucrada en los negocios ilícitos de Tadeo? ¿Sabías exactamente de dónde venía el dinero que manejaba? No, respondió con firmeza. Sospechaba que algo no estaba bien, pero Tadeo siempre me mantenía al margen de los detalles de su negocio. Solo cuando comenzaron las amenazas me di cuenta de la gravedad de la situación. Pero te juro que nunca participé activamente en nada ilegal, excepto en lo que te hicimos a ti. Quería creerle. Una parte de mí necesitaba creer que mi hija no estaba involucrada en algo tan oscuro como el narcotráfico, pero otra parte, la que había sido traicionada tan cruelmente, ya no confiaba en su palabra. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Jimena después de un momento. ¿Con la denuncia? ¿Con la investigación? No lo sé con certeza, respondí honestamente. Ramón dice que el juez ha congelado la venta de la casa mientras se resuelve el caso. He recuperado parte del dinero, lo suficiente para los gastos médicos de Soledad. En cuanto al resto, dependerá de la investigación y de lo que decidan los jueces. ¿Y Tadeo? Su voz tembló ligeramente al pronunciar el nombre de su esposo. Sigue detenido. Según la capitán Cortés, la situación es grave. Si se comprueban los vínculos con el narcotráfico, podría enfrentar una condena larga. Jimena cerró los ojos, como tratando de contener más lágrimas. ¿Y yo? ¿Iré a la cárcel también? Era la pregunta que esperaba, la que más temía responder. Porque a pesar de todo, la idea de ver a mi hija tras las rejas me resultaba insoportable. Dependerá de muchas cosas, dije finalmente. De lo que declares, de las pruebas que encuentren, de si cooperas con la investigación. Me miró con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué debería hacer, papá? Por primera vez en mucho tiempo, volvía a pedirme consejo, como cuando era niña y acudía a mí con sus problemas. Pero este no era un problema cualquiera. Este era un asunto de vida o muerte.
de libertad o prisión. Creo que deberías decir la verdad, respondí, después de pensarlo cuidadosamente. Toda la verdad, Jimena. Sobre Tadeo, sobre el fraude que cometieron contra mí, sobre todo lo que sabes. Es tu mejor opción para protegerte a ti y a tu bebé. ¿Mi bebé? Su mano voló instintivamente a su vientre todavía plano. ¿Crees que podrían quitármelo? No si cooperas con la justicia. Si demuestras que fuiste manipulada, que actuaste bajo presión o miedo, quizás sean más clementes contigo. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Jimena habló de nuevo, con voz temblorosa pero decidida. Lo haré. Hablaré con la capitán Cortés. Le contaré todo lo que sé. Por mi bebé, por ti y la tía Soledad. Por tratar de arreglar algo del daño que he causado. Su decisión me conmovió más de lo que esperaba. Era un pequeño paso, pero importante. Un atisbo de la hija que recordaba, de la persona que creía haber criado. «Puedo llamarla ahora mismo», ofrecí, sacando el teléfono y la tarjeta que me había dado la capitán. «Cuanto antes empieces a cooperar, mejor será para tu caso». Jimena asintió, aunque el miedo era evidente en sus ojos. Mientras marcaba el número me preguntó, «¿Estarás conmigo cuando declare? No como abogado, sino como mi padre». La pregunta me tomó por sorpresa. Después de todo lo que había pasado, ¿todavía me necesitaba como su padre? ¿Todavía merecía ese apoyo? «Estaré allí», respondí finalmente. No por ella, me dije, sino por el nieto que venía en camino. Por ese inocente que no tenía culpa de los errores de sus padres. La capitán Cortés respondió al segundo timbre. Le expliqué brevemente la situación y ella acordó encontrarse con nosotros en su oficina en 1 hora. Parecía complacida de que Jimena hubiera decidido cooperar. Mientras nos preparábamos para salir, Jimena me detuvo un momento, tomando mi mano con la suya. «Sé que probablemente nunca podrás perdonarme», dijo con voz quebrada. «Y lo entiendo. Lo que hice es imperdonable. Pero quiero que sepas que lo siento profundamente. Cada día que pase, sea en libertad o en prisión, viviré con el remordimiento de haberte traicionado». No supe qué responder. Una parte de mí quería decirle que todo estaría bien, que la perdonaba, que seguía siendo mi hija amada a pesar de todo. Pero otra parte, quizás la más honesta, sabía que el perdón no era algo que pudiera ofrecer todavía. La herida estaba demasiado fresca, el dolor demasiado vivo. El tiempo dirá. Fue todo lo que pude decir. El trayecto hasta la oficina de la capitán Cortés fue silencioso. Jimena miraba por la ventana del taxi, perdida en sus pensamientos. Yo hacía lo mismo, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto y qué nos deparaba el futuro. La declaración de Jimena duró casi 3 horas. Contó todo, cómo Tadeo se había involucrado con personas vinculadas al narcotráfico, cómo habían planeado utilizar mi casa y mis ahorros para pagar las deudas, cómo habían ejecutado el fraude. No se guardó nada, ni siquiera los detalles más dolorosos para ella misma. La capitán Cortés escuchaba atentamente, tomando notas, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar algún punto. Yo permanecí en silencio en una esquina de la oficina, como habíamos acordado, presente pero no participante. Cuando terminó, la capitán nos explicó lo que podíamos esperar. «Su declaración es muy valiosa, señora Vargas», dijo con tono profesional. «Confirma muchas de nuestras sospechas y añade detalles importantes sobre la operación. En consideración a su cooperación y a su estado, no la detendré hoy, pero debe entender que sigue siendo parte de la investigación y que tendrá que enfrentar cargos por el fraude cometido contra su padre». Jimena asintió, comprensiva. «Lo entiendo. Estoy dispuesta a asumir las consecuencias de mis actos. Por ahora, le pediré que no salga de la ciudad y que se presente aquí cada semana para firmar. El juez decidirá las medidas cautelares definitivas en los próximos días». Mientras salíamos de la comisaría, ya entrada la noche, Jimena parecía físicamente agotada pero emocionalmente más liviana, como si haberse librado de todos esos secretos le hubiera quitado un peso de encima. «¿Qué harás ahora?», le pregunté mientras esperábamos un taxi. «No lo sé», admitió. «No puedo volver con Marcela indefinidamente. Estaba pensando en alquilar un cuarto pequeño hasta que se resuelva todo esto». La miré, pensando en su embarazo, en el nieto que venía en camino. A pesar de todo lo sucedido,
seguía siendo mi hija, y ese bebé sería mi sangre también. «Puedes venir a casa», dije finalmente, sorprendiéndome incluso a mí mismo con la oferta. «Hay espacio suficiente. No será como antes. Tendremos que establecer reglas claras, pero es mejor que un cuarto de alquiler, especialmente en tu estado». Jimena me miró con incredulidad. «¿Hablas en serio? Después de todo lo que hice...» «No lo hago por ti», aclaré. «Lo hago por tu hijo, por mi nieto, y porque Soledad te necesita. Ha estado preguntando por ti todos los días». Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez parecían de gratitud más que de remordimiento. «Gracias, papá. No merezco tu bondad, pero te prometo que no la desperdiciaré». «No será fácil», advertí. «Hay mucho daño que reparar, mucha confianza que reconstruir, y todavía tendrás que enfrentar las consecuencias legales de tus actos». «Lo sé», asintió, «pero es más de lo que esperaba, más de lo que merezco». Cuando finalmente llegamos a casa, encontramos a Horacio y Soledad en la cocina. Mi amigo había preparado la cena y se había quedado a acompañar a mi hermana, preocupado por dejarnos solos con todo lo que estaba sucediendo. La sorpresa en sus rostros al ver entrar a Jimena fue evidente. Soledad fue la primera en reaccionar, extendiendo sus brazos temblorosos hacia mi hija. «Jimena, mi niña», dijo con lágrimas en los ojos. Mi hija corrió a abrazarla, arrodillándose junto a su silla para estar a su altura. Las lágrimas fluían libremente mientras susurraba disculpas entre sollozos. Horacio me miró interrogante, y con un gesto le indiqué que le explicaría todo más tarde. Por ahora, era suficiente con este pequeño momento de reconciliación, este primer paso hacia la curación de las heridas. Esa noche, mientras todos dormían, salí al patio trasero y me senté en el viejo banco que construí hace tantos años. Desde allí podía ver las estrellas, las mismas que Margarita y yo solíamos contemplar en las noches de verano. Me pregunté qué pensaría ella de todo esto, si aprobaría mi decisión de dar a Jimena otra oportunidad. No tenía respuestas claras, solo la certeza de que el camino que teníamos por delante sería largo y difícil. Jimena tendría que enfrentar la justicia por sus actos. Tadeo probablemente pasaría años en prisión. Mi nieto nacería en circunstancias complicadas. Y yo, a mis 67 años, tendría que encontrar la forma de reconstruir mi vida y la de mi familia a partir de los escombros que había dejado esta traición. Pero mientras miraba al cielo estrellado, sentí una paz que no había experimentado en días. No era el final feliz que hubiera deseado, pero era un comienzo basado en la verdad, en la justicia, en la posibilidad de la redención. Recordé las palabras que mi padre solía decirme cuando era niño y enfrentaba dificultades. «Ezequiel, la vida no siempre te da lo que quieres, pero siempre te da lo que necesitas para crecer». Quizás esto era lo que todos necesitábamos. Jimena, para aprender las consecuencias de sus acciones y encontrar su propio camino lejos de la influencia de Tadeo. Soledad, para reconciliarse con la sobrina a la que tanto había amado. Y yo, para aprender que el amor de un padre, aunque incondicional, no significa permitir la injusticia o el abuso. Mientras regresaba a la casa, pasé por mi viejo taller de carpintería. A pesar de que habían vendido muchas de mis herramientas, todavía quedaban suficientes para trabajar. Tal vez mañana comenzaría a construir una cuna para mi nieto, un símbolo de que, a pesar de todo, la vida continúa y siempre hay espacio para un nuevo comienzo. Con ese pensamiento en mente, entré a la casa, cerré la puerta y me preparé para el descanso que tanto necesitaba. Mañana sería otro día, el primero de muchos en este largo camino hacia la reconstrucción. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Cada día comparto nuevas historias reales que te harán reflexionar sobre los verdaderos valores de la familia.